Por ahí seguramente les avisó que se está grabando. Bueno, vamos a hacer un breve resumen que vimos la clase pasada. Vimos varias cosas que se resumían en un primer punto, que es la ansiedad. Hablábamos de la ansiedad. La ansiedad, recuerden que es una emoción. Es una emoción. Ahorita profundizamos en el tema de emociones, pero vamos a solo a resumir la clase pasada. Pero es una emoción que se parece mucho al miedo. Tienen como las mismas características. Recuerden que hablábamos que son una respuesta, las emociones son respuestas al entorno, es una respuesta fisiológica. Cuando tienes miedo, hay cambios fisiológicos, ¿no? O sea, en tu cuerpo, sudas mucho, para quien le tienen las manos, aumenta el pulso, aumenta el ritmo cardíaco. Entonces, hay como varias señales fisiológicas que te dicen que tienes una emoción, la emoción que sea. Y hablando del miedo, pues ya dijimos algunas señas, ¿no? Entonces, la ansiedad es un hermanito del miedo. Te genera sensación extra del cuerpo, vacío en el estómago, etcétera, etcétera. Y sirve para algo, porque recuerden que mencionábamos que todas las emociones tienen una función evolutiva, sirven para algo están ahí. A través milenios de evolución que tiene el ser humano, hemos funcionado en base a emociones, sobre todo y raciocinio, inteligencia, por otro lado, ¿no? Entonces, las emociones son como una parte de la evolución humana que dice, yo no quiero que tú pienses esto, yo quiero que lo sientas y hagas algo. En el caso de la respuesta sirve para escapar de un peligro o enfrentarte al peligro. Escapar de un peligro o enfrentarte al peligro. El problema en la actualidad es que muchas veces tenemos miedo y ansiedad por peligros que no existen, que están solamente en nuestra mente. Entonces, primer punto, ansiedad es una emoción, tiene su función, pero en la actualidad tenemos el problema de que no controlamos, no tenemos esa capacidad totalmente de controlar nuestras emociones y nos genera ciertos problemas de salud mental o incluso física. Entonces, ese fue el primer punto. Hablamos de qué lo causa. Ahorita ya dijimos, bueno, en la actualidad hay varias cosas. En el presente es un problema no solamente actual, de muchas otras épocas, momentos de la historia, pero en la actualidad se ha acentuado. Por ahí en la clase pasada alguien decía, alguien platicaba incluso sobre el COVID, ¿no? Después del confinamiento. Definitivamente sí, después de que estuvimos encerrados un año, año y medio, a mucha gente le generó mucha ansiedad esto. Fue causada por varias razones. Así rapidísimo, les comento algunas que se me ocurren de bote pronto, como dicen. Primero, la ausencia de contacto con otras personas. Los seres humanos somos seres sociales que necesitan interactuar con otros. De repente algunos medio nos salvamos porque teníamos clases por Zoom o por Teams o por la plataforma que sea y platicábamos con alguien, veíamos a otras personas, teníamos esa interacción, pero también necesitamos el contacto físico, el contacto de nuestros seres queridos, el abrazo del hijo, el saludo simplemente con otras personas, esa parte de poder estrechar la mano de alguien, de darle el abrazo al amigo, a la familia, es algo muy importante a nivel bioquímico en el cuerpo humano. Entonces, al haber ese desbalance bioquímico en el cuerpo humano, favorece la presencia de ansiedad en las personas, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. La otra, que se me ocurre rapidísimo, pues es que no salíamos a la calle. Salir a la calle implica que te dé el sol. Es muy importante para el ser humano
por muchas razones, ¿no? Bioquímicas. El sol, el hecho de que la luz solar llegue al contacto con tu piel y con tu cuerpo, va a hacer que tu cuerpo genere ciertas sustancias bioquímicas. Va a hacer que genere neurotransmisores, va a hacer que genere diferentes cosas que tienen una función importante en temas de salud. La gente que no toma el sol nunca va a tener problemas de salud. El primero, por ejemplo, yo creo que la mayoría de ustedes, chicas, probablemente habrán escuchado esto de su médico, que tienes que tomar el sol para que tengas vitamina D y con esa vitamina D tú puedas fijar el calcio en tus huesos. Supongo que alguna vez habrán escuchado eso de su médico. Y bueno, la vitamina D también funciona para que tu sistema inmunológico, el encargado de cuidarte de las enfermedades, funcione de una forma mucho más eficiente. Entonces, hay con dos cositas, con la falta de contacto físico, la falta de platicar con otros, que pasó en la pandemia, eso es una de las razones a la que mucha gente tuvo ansiedad y aún hoy tiene ansiedad como secuela del aislamiento de la pandemia. Por un lado eso, y por otro lado, la falta de salir, que bueno, no es solamente el sol, pero salir implica caminar, implica tener un horario y una rutina, implica tener actividad física que también promueve la generación de neurotransmisores. Por eso a mucha gente que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene estrés, parte de su tratamiento para aliviar esos problemas de salud emocional y mental es hacer ejercicio. El hacer ejercicio te ayuda mucho desde la parte de la misma actividad, te ayuda a no estar pensando en todo lo que te genera ansiedad, sino en enfocarte en caminar, en nadar, en levantar una pesa, en andar en bici, etcétera, etcétera. Te concentras en la actividad y aparte, la misma actividad hace que tu cuerpo genere dopamina, serotonina, endorfinas, que te sientes bien. Por eso ven que mucha gente ya no puede dejar de ir al gimnasio, porque, uy, eso sí me hace falta. Sí, sí les hace falta, porque están acostumbrados a generar esa dosis de neurotransmisores que los hacen sentir felices. Y a lo mejor salen todos adoloridos porque cargaron mucho peso o lo que sea, pero salen contentos por los neurotransmisores que se están generando al hacer ese tipo de actividad física. Y todo eso a mucha gente durante el confinamiento por el COVID le hizo falta. Le hizo falta. Yo recuerdo que platicábamos con Alicia, estábamos en clases en esa época, Alicia, ¿te acuerdas? Que le dabas vuelta a tu arbolito o a tu sala para mantener esa actividad física, ¿no? Recomendábamos eso. Bueno, no puedes salir, camina ahí en tu sala, dale vueltas al comedor, sube y baja escaleras si te es posible, etcétera, etcétera. Y también les decía, ¿no? Que si tenían un patio, tenían una ventana grande o algo así, temprano en la mañana tomaban 10 minutos de sol, porque es bien importante eso. Entonces, en resumen de todo esto, si alguien aquí tiene ansiedad o alguien cercano a ustedes tiene ansiedad, algo muy pragmático, muy práctico que podemos hacer, actividad física y tomar el sol. Son cosas muy sencillas. Las podemos contar. En las mañanitas, cuando el sol está bajito, podemos salir a caminar y eso es actividad física y nos está dando el sol. Y eso nos va a hacer sentir mejor. Si tienes la suerte de tener un parque cerca de tu casa, sal a caminar al parque. Si tienes una mascota, un perrito específicamente, saca a pasear al perrito. O si tienes un pez, es difícil sacar a pasear el pez, pero puedes sacar a pasear el perrito. Caminas. En los animales también generan estos neurotransmisores en mucha gente, no en todos, porque también ahí depende mucho si te gustan o no. Nosotros tenemos una relación de miles de años con los perros. Por eso los perros nos gustan y por eso los perros han aprendido a hacer caritas y a hacer sonidos que nos den ternura, porque saben que si hacen unos ojitos bonitos o hacen algo así, les vas a dar comida.
Entonces tenemos una relación casi simbiótica de miles de años. Ellos eran encargados de cuidarnos mientras dormíamos, de cuidar nuestros alimentos, y a cambio les dábamos comida. Y ya no tenían que salir a cazar, ya no tenían que exponerse mucho más. Entonces ellos ganan y nosotros ganamos. Es por eso que los perros nos gustan tanto y los perros nos quieren tanto, porque tenemos como especies una relación de muchos miles de años. Pero bueno, entonces es por eso que esa relación que tenemos con los perritos que nos generan los mismos neurotransmisores que cuando vemos un bebé, cuando vemos algo tierno. Entonces, si a ti te gustan las mascotas y tienes una mascota, salir a caminar con tu mascota, tomar el sol, hacer actividad física, va a ayudar a que manejes tu ansiedad. Todo esto, claro que hay que acoplarlo a nuestra realidad de vida. Habrá quien diga aquí, no, pues yo a lo mejor no puedo ir al parque porque tengo prótesis de rodilla, tengo prótesis de cadera, tengo prótesis de todo. Entonces, voy a agarrar el perrito, me voy a salir al jardín o al patio y lo voy a acariciar mientras tomo el sol, por ejemplo. Entonces, lo que tú puedas, dependiendo de tu realidad. Hasta aquí, chicos, ¿algún comentario, duda o pregunta con esto que estamos repasando? Ok, seguimos. Entonces, también decíamos otra cosa importante, que lo dije hace rato, pero lo voy a retomar para continuar. La ansiedad se causa por no estar en el presente. ¿A qué me refiero con eso? Estamos pensando mucho en el futuro, imaginando cosas horribles que podrían pasar, sufriendo las cosas horribles que podrían pasar, que no han pasado, que probablemente no pasarán, pero ya las estoy sufriendo. ¿Se identifica alguien con eso? ¿Le ha pasado esto a alguien alguna vez? Te voy a poner un ejemplo. Llega y le mandó un mensaje, no me contesta, ni lo ve. ¿Dónde estará? Pues seguramente en esta ciudad tan peligrosa ya tuvo un accidente. Ya te estás imaginando que hasta ya pasó la cosa más horrible del mundo. Y ahora te escribe, ay, perdón, es que estaba en el cine y no pude ver el teléfono, pero ya voy a casa, por ejemplo. Y mientras tanto, tú ya te preocupaste y sufriste y te sentiste mal y ya estabas con miedo, con ansiedad, con esa sensación de, oye, ¿qué estará pasando? No me refiero con este ejemplo a que dejes de preocuparte por tus seres queridos. Me refiero a que tengas un poco más de calma. Ahorita estamos, para bien o para mal, en esta época estamos acostumbrados a lo inmediato. Le mando un mensaje y me contesta. Pero los celulares en los 90, yo creo que no. Es más, un chiquillo que tenía como 5 años, todavía teníamos que salir al teléfono de monedas a formarte. Ya no te oyes bien. Ya no me oigo bien. A ver, aquí me espero tantito. Me espero tantito. A ver, ahí me dicen cómo se va escuchando. Ahí bien. Ahí está. Está bien así. Perfecto. Teníamos que salir al teléfono de monedas, al teléfono público, y a veces había una o dos personas esperando, porque aparte hablaban de esos 15, 20 minutos, no era así como llamadas rápidas, y ya llamabas al familiar, y a lo mejor no puedes saber de esa tía, o de ese primo, o de ese hermano, en semanas, en lo que le volvías a hablar, o te iba a visitar. Pues estábamos acostumbrados a no saber días sobre nuestros seres queridos. Y era normal. Ahora, si un solo día no sé nada de mis seres queridos, me preocupo demasiado. Ok, los tiempos han cambiado. Qué bueno que tenemos las tecnologías que tenemos ahora y que podemos enviar un mensajito al ser querido y esperar que nos conteste pronto. Y saber que está bien, desearle que se la pase muy bien, si es su cumpleaños, preguntarle cómo le fue en el trabajo. Qué bueno que tenemos esa tecnología. Pero usemos la tecnología a nuestro favor y no a nuestra contra. Yo puedo marcarle, puedo mandar un mensaje y mucha gente en la actualidad, a pesar de que ve el teléfono todo el tiempo, también está ocupada todo el tiempo.
Hay gente que trabaja en el teléfono. Lucas, ven, perro de mascotas. Hay gente que trabaja en el teléfono. A ver, denme un segundo, no se vayan. Abro la puerta para que el perro deje de ladrar, no se vayan. Listo. Entonces, usamos la tecnología a nuestro favor, ahí nos quedamos, ¿no? Que sea un medio para sentirnos más tranquilos, no para angustiarnos más. Recuerden que aunque ya todo el mundo tiene el teléfono en las manos todo el tiempo, muchas veces nos distraemos o estamos trabajando o estamos platicando con otra persona y obviamente estar con el teléfono en la mano y viéndolo todo el tiempo mientras platico con otra persona, pues no es algo de lo más cordial. Entonces, hay muchas razones por las que alguien a quien yo le envío un mensaje o le marco, no me puede responder. Y de repente yo ya me angustié, ya me siento mal, ya no sé si está bien, si se perdió, si los asaltaron, quién sabe qué cosa estoy imaginando. Y probablemente, como te decía, esté en el cine, o esté en el teléfono, pero esté resolviendo un problema en del trabajo a través del teléfono, esté trabajando a través del teléfono, o esté dormido, tomando una siesta, o esté comiendo con otra persona y no quiere ver el teléfono, etcétera. Un largo etcétera de razones por las cuales en ese momento no te han podido contestar tu mensaje o tu llamada. Y el problema es que nos proyectamos al futuro de forma súper negativa, que no es del todo malo, pero sí, en este momento, en este contexto que estamos platicando, porque estamos sufriendo algo que no sabemos y que probablemente no pasará. No pasó y no pasará. Eso por un lado, demasiado futuro, pero también a veces hay demasiado pasado. Estamos muy preocupados por lo que pasó ayer, antier, el año pasado, hace 20 años, hace 50 años, y todos los días me angustia, ¿y por qué no es algo distinto? Chin, ¿por qué no cambié aquello? Pues mira, ya no se puede. Es mucho más racional y eficiente pensar, bueno, ya no pude cambiar lo que hice antes, pero ¿qué sí puedo hacer hoy? ¿Qué sí puedo hacer hoy con eso que me está preocupando que pasó hace años? Me peleé con mi hermano hace 10 años y no le hablo. ¿Por qué no lo hice distinto? Bueno, no lo hiciste distinto, pero hoy le puedes mandar un mensaje y decirle, oye, disculpa, hemos estado separados, pero me gustaría que volviéramos a tener contacto. ¿Qué sí puedo hacer hoy? Eso es muy importante para disminuir la ansiedad. Y en el ejemplo que te pongo, de que te peleaste con alguien querido y le mandas mensaje, puede que te conteste o puede que no, puede que te quiera volver a ver o puede que no, pero tú ya hiciste algo. Tú ya diste ese primer paso y puedes estar, tanto si resultó como querías como no, puedes estar un poco más tranquilo de saber que tú al menos intentaste algo, hiciste algo en tu presente para solucionar eso del pasado o haces algo en tu presente para evitar problemas del futuro. Entonces, una forma de estar con menos ansiedad es conectarte al presente, ¿no? Que eso lo platicábamos la clase pasada. Y también evitar poner o más de ser consciente de que no podemos tener el control de todo el tiempo. Nos gusta mantener el control de las cosas y está bien planificar para tener el control de lo que sea posible. Por ejemplo, planificamos que tenemos la clase los viernes a las 10 de la mañana y tenemos el control de que ya sea que ahora, ya sé que es por Zoom, que me mandan un link, le pico y puedo entrar a la clase y tengo el control de eso. Que si se va la luz. Y entonces ya me quedé sin conexión de internet y ya no pude entrar a la clase. No tengo el control de que el mismo internet, aunque haya luz, falle. No tengo el control de que de repente el teléfono donde estoy viendo la clase se descomponga porque no me había dado cuenta que tenía un problema y se descompuso. No tengo el control de que a lo mejor tengo una emergencia. Me habló mi hijo, me habló mi hija, yo me siento mal y tengo que ir al médico. No sé si me explico. Hay cosas que podemos tener bajo control y hay que intentar tenerlas bajo control. Nos hace sentir bien, nos hace sentir seguros, podemos planificar nuestra rutina diaria y vamos a poder funcionar mucho mejor.
Pero al mismo tiempo es muy importante entender que hay cosas que están fuera de nuestro control. Aceptarlo, asumirlo y aceptarlo. No podemos cambiar esa parte. Hay cosas que están simplemente fuera de nuestro control. Yo no controlo caerle bien a los demás. Yo no controlo que yo quiera ver a mi hijo el viernes y él tenga trabajo. No controlo lo que los demás piensan, quieren y sienten. Yo no lo puedo controlar. Y eso genera mucha ansiedad, ¿no? En el tema de las relaciones de pareja, relaciones familiares, amigos, de relaciones de trabajo, compañeros de las clases, etcétera, etcétera. Yo no puedo controlar lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. No tengo control sobre eso. Tengo control en cierta medida sobre lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento. Y debo trabajar en controlar esas emociones y qué hago yo con esas emociones. Eso es lo que yo sí puedo manejar o controlar en mayor o menor medida, pero no lo que hacen los demás. Eso es un poco más complejo. Y bueno, veíamos que una estrategia importante que nos puede ayudar a centrarnos en el presente, a dejar de pensar de forma excesiva en el futuro o en el pasado y a dejar de querer tener un control sobre todo, una herramienta que nos puede servir es la meditación. Y hablamos muy brevemente de un tipo de meditación que se llama mindfulness. Está en su resumen. Si alguien no tiene el resumen, al rato me escribe un mensajito y se lo mando. Les mandé un resumen de 3 o 4 temas, si no recuerdo, que vamos a estar viendo en las primeras clases de este curso. Entonces, la meditación del mindfulness es un estilo de meditación pragmática, práctica. No tiene una filosofía integrada a esta meditación, no tiene un tema religioso, es simplemente centrar la meditación en el cuerpo. Yo les di 2 ejemplos de muchos que hay del mindfulness, ¿no? Uno es centrarte en tus 5 sentidos. ¿Cómo puedo estar meditando y sentirme muy presente en el presente? Pues a través de mis 5 sentidos. Ponerle atención a lo que estoy viendo, a lo que estoy escuchando, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy oliendo o a los sabores que percibo. Por ejemplo, ahorita que veo a Sandy que le dio un traguito a su taza, pues está percibiendo el sabor de su café o de su té, está oliendo probablemente esa bebida, está escuchándonos, está viendo la pantalla a lo mejor ahí con sus demás compañeros, etcétera. Atenta. Ajá. Y entonces eso logra que conecte con el presente. Y así todos podemos meditar así, porque de repente decimos, ¿y cómo medito? Porque tenemos esta idea por las películas o por algo que escuchamos en la radio o en la televisión o en un video de YouTube, que la meditación es tener la mente en blanco, vaciar el pensamiento, ¿no? Llegar al nirvana, así como los budistas. Y no, en realidad, la meditación, bueno, sí, esa es la meditación como filosófica y religiosa, pero la meditación, al final, a lo que llegan ellos y a lo que llegamos nosotros, es al estar concentrados en el presente. Y hay que tener en cuenta 2 puntos muy importantes. Primero, no podemos vaciar la mente. Inténtenlo, pero no se puede. Incluso hasta hay memes en internet, ¿no? Los memes son esas imágenes graciosas a veces no tan graciosas, pero que centran una idea en una sola imagen. Entonces, tienes al budista meditando y sí, por fin lo logré, ya vacié mi mente. Pero al decir eso, ya está pensando. Al decir ya vacié mi mente, está pensando. Entonces dice, no, ya no lo logré. Y efectivamente, ¿no? Al estar pensando en vaciar la mente, estamos teniendo en la mente ese pensamiento. Es prácticamente imposible vaciar la mente. Pero ¿qué sí es posible? Concentrarme en el presente. Y ya dijimos que una forma es mis 5 sentidos. ¿Qué siento físicamente en este momento? ¿Qué estoy viendo? Bueno, cuando hablamos de sentidos,
Todos los 5 sentidos sienten. Entonces, la vista es una forma de sentir física. El oído es una forma de sentir física. Mi piel y el tacto es una forma de sentir física. El olfato y el gusto es una forma de sentir física. Entonces, cuando hablamos de qué sientes, nos referimos en el contexto de los 5 sentidos a todos. Esa es una forma. Y la otra forma de concentrarte en el presente es ¿qué piensas? ¿O qué sientes, pero ya no físicamente, sino emocional y psicológicamente? Entonces puedes meditar en eso. ¿Qué estoy pensando? Me siento contento porque ganó mi equipo de fútbol. O me siento como desanimado, desperté con el ánimo bajo, no tengo ganas de nada. Concentrarte en qué estás sintiendo te ayuda a resolver lo que estás sintiendo. Aquí hay que tener mucho cuidado en no confundir si estoy triste y estoy pensando todo el tiempo que estoy triste y que qué triste estoy. Esto es como hundirse en el propio sentimiento. Aquí en la meditación es concentrarte en qué siento, por qué lo siento, cómo sé que estoy triste. Ah, pues porque estoy percibiendo esto en mí, porque han pasado estas cosas que me han llevado a sentirme de esta manera. Ah, y asumir que me siento así, permitirme sentir la tristeza para poder dejar de sentirla. Porque a veces, con las emociones que mucha gente, que ahorita profundizamos rápidamente en eso, las emociones que mucha gente llama negativas, como la tristeza, o la ira, o la misma ansiedad, mucha gente las llama negativas porque no son agradables de sentir, no se sienten bonito, pero no son negativas. Las emociones no son ni positivas ni negativas, simplemente son emociones. Son respuestas primitivas del ser humano. Ahorita les digo, vamos a profundizar en la emoción el día de hoy. Pero para este momento, recuerden que las emociones es de lo más primitivo que tiene el ser humano. Es instintivo, es evolutivo, son del mecanismo evolutivo del ser humano que aún mantenemos. Entonces, si yo acepto la emoción que estoy sintiendo, me permito sentirla, voy a poder dejar de sentirla más rápido. Si yo admito que estoy enojado, me permito sentirme enojado, saco mi enojo de una forma racional, obviamente, no voy a irle a pegar a la gente o a romper un parabrisas con un bat, no. En mi casa a lo mejor estoy enojado y escribo sobre lo que estoy enojado, o grito, o tengo una almohada y le pego a la almohada. La forma como tú tengas de manejar racionalmente sin lastimar a otros tu emoción, esa es la más adecuada para ti. Hay gente que le gusta gritar, hay gente que se va a hacer ejercicio. A mí me parece muy adecuado. Estoy enojado, voy a correr al parque. Voy a correr, o voy a levantar pesas, o voy a hacer barras, o lo que yo pueda, o voy a nadar, a mí me gusta nadar, voy a nadar, o voy a caminar para calmar mi mente, no doy una vuelta al parque a calmar mi mente. Pero, primer punto, resumiendo esta última parte, aceptar la emoción que estoy viviendo. Estoy triste, estoy enojado o estoy feliz. Lo acepto y me permito sentir esa emoción, sabiendo que todas las emociones van a pasar, porque esa es parte intrínseca de la naturaleza de las emociones. Son efímeras, las voy a dejar de sentir. Y ya, básicamente eso es todo lo que vimos en la clase pasada. Me voy a permitir una vez seguir aquí con el tema de emociones. Ya platicamos un poquito ahorita en este resumen y la clase pasada de emociones, pero quiero puntualizar cosas muy breves y muy importantes. Primero, recordar, la emoción es algo primitivo en el ser humano. Si tú pudieras tener un cerebro humano frente a ti, la parte más profunda, más pequeñita, la que va pegada a la silla turca del cráneo, en el cráneo, aquí por las orejas, está la base del cráneo. Por dentro se llama silla turca porque ahí se sienta el cerebro, decirlo de alguna forma. La parte que se va sentadita ahí es la parte más primitiva del cerebro.
No recuerdo ahorita el nombre más correcto y más científico, pero algunos le llaman cerebro reptiliano, justamente porque es la parte más primitiva. Si alguien ahorita por ahí sabe el nombre de esa parte del cerebro y lo quiere decir, adelante, por favor. Pero bueno, en esta parte primitiva están justamente las emociones, toda esta parte instintiva. Recuerden que las emociones son primitivas, son instintivas, funcionan o están presentes para que el ser humano sobreviva como individuo y como especie. También aquí recuerden, las emociones son respuestas fisiológicas a algún estímulo, a algún evento en particular. Por ejemplo, si yo veo un bebé, si yo veo un hijo mío que acaba de nacer, que está sano, que está bonito, bueno, yo voy a algo bonito porque hay serotonina y etcétera. Entonces yo lo veo y me pongo feliz. Es un mecanismo evolutivo. Yo estoy feliz de verlo, siento cariño, siento apego por ese bebé y lo voy a cuidar. Y el cuidarlo me va a hacer feliz en momentos, ¿no? Porque también vamos a hablar de que todas las emociones, como ya lo dije hace rato, son cortas, son de una duración corta. Pues me siento feliz, hay que permitirnos sentir eso, es algo evolutivo. El sentimiento de la felicidad al ver a tu pareja o al ver un hijo o al ver a tus padres es un mecanismo evolutivo. La evolución, vamos a hablar de la evolución como si fuera un ser, como si fuera una persona. La evolución se dio cuenta que el ser humano solito, como individuo, no iba a lograr sobrevivir. Sobre todo en la época en la que el ser humano surgió. Éramos lentos, bueno, somos lentos, somos débiles físicamente en comparación con otros animales. No somos muy grandes, pero tampoco somos tan pequeños como para poder funcionar ocultándonos de forma individual. Entonces, la evolución, pensando en la evolución como un ente, dijo, para que ellos sobrevivan, tienen que trabajar en equipo, tienen que ser seres sociales, tienen que tener interés unos por otros para que se cuiden entre ellos, para que se protejan, se procuren entre ellos. Y por eso están las emociones y los sentimientos de apego a los seres queridos. O la empatía también hacia seres queridos y hacia personas que yo nunca había cruzado por mi camino y ellos cruzan por mi camino, siento empatía por esta persona que veo que está sufriendo y le ayudo de alguna manera. Entonces, esos sentimientos de empatía, de amor, de apego hacia los otros seres humanos que me rodean, cercanos o no, es lo que ha permitido que el ser humano haya sobrevivido por tantos miles de años. Es un mecanismo evolutivo. Es lo que nos hace seres humanos. Entonces es muy importante esas emociones. Entonces, fíjense, ahí viene la emoción. Hay emociones que consideramos bonitas, que se sienten bonitas, como la felicidad, la alegría es una emoción bonita. Las emociones y los sentimientos de apego, ¿no? De cariño, de amor, son muy disfrutables, ¿no? Y por otro lado, las que no son tan bonitas, el miedo, la tristeza, la ira, el asco se considera emoción, por cierto. Nos da asco, por ejemplo, ¿para qué sirve el asco? Si yo, tanto el asco, hay dos tipos de asco. Les voy a poner el ejemplo porque creo que es más fácil explicarlo con ejemplos. Si yo veo comida podrida, me da asco. ¿Y para qué sirve el asco? Para que no me la coma, porque esa comida me va a hacer daño. Entonces, como mecanismo evolutivo, el asco hace que te alejes de cosas que te pueden hacer daño. Si yo voy por la calle y veo una popó de perro que huele bien, me da asco y me alejo. Porque evolutivamente, las heces fecales de los propios humanos o de otros animales son fuentes de infección. Y por eso nos dan asco. Y qué bueno que nos dan asco y nos alejamos y procuramos mantenernos limpios, porque así evitamos enfermedades. Es un tipo de asco a las cosas que me pueden enfermar físicamente. Pero también nos dan asco personas o situaciones. No sé si les da, ay, esa persona como que me da asco porque es
nefasta. Entonces también hay un asco como psicológico o emocional ante situaciones o ante personas. Ay, cómo me da asco esto que pasa en tal lugar, tal situación, porque son situaciones que nos ponen en riesgo como humanidad, como especie humana. Entonces, micro resumen, las emociones son primitivas del ser humano, son muy importantes, son súper importantes, son lo que han permitido que sobrevivamos. Tenemos miedo y el miedo hace que no te mueras, que no te expongas a riesgos innecesarios. Sentimos amor y por eso estamos juntos y trabajamos juntos y nos protegemos entre nosotros. Sentimos alegría y por eso continuamos hacia nuevas metas. Sentimos, bueno, recuerden que es primitiva, ¿eh? Sentimos odio y por eso podemos atacar a alguien y enfrentarnos para poder resguardarnos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Recuerden que estamos hablando de algo primitivo. No quiero que vayan ahorita a pegarle a alguien a que le sientan coraje, pero hablando del humano primitivo, pues le permite defenderse, le permite ser más fuerte, ¿no? Porque cuando tú tienes ira, enojo, hay un cambio bioquímico en tu cuerpo, hay más sustancias que hacen que puedas reaccionar más rápido, que por un momento tengas como un poco más de fuerza. Y por eso es que sentimos esa reacción, ya sea para huir, para poder correr más rápido, porque tengo todas esas sustancias químicas en mi cuerpo que me permiten escapar más fácilmente o enfrentarme más fácilmente. Y una característica muy importante de las emociones son universales. Todos los seres humanos de cualquier cultura tienen las emociones similares y son efímeras, son breves. No puedo ser feliz todo el día, todos los días, toda la vida. No se puede, por la misma naturaleza de que es una emoción. La felicidad es una emoción. Son química en mi cerebro que no puede estar todo el tiempo exactamente igual. Así como el coraje, no puedo estar enojado todo el tiempo. Me voy a tranquilizar, se me va a olvidar, voy a hacer otras cosas y se me quitó el coraje. No puedo tener miedo todo el tiempo. A lo mejor ahorita tengo miedo porque casi me asaltan o me asaltan y me quedé con miedo, pero pasa el tiempo y se me quita. Cuando la emoción no se quita, deja de ser una emoción y se convierte o en un sentimiento o en un trastorno. Por ejemplo, cuando yo estoy feliz porque veo a mi pareja, y eso es una emoción, la felicidad, que se transforma en una emoción un poco más compleja, que es el enamoramiento. Pasa mucho tiempo, y yo dejo de estar feliz por ver a mi pareja, pero sigo queriéndola, y etcétera, etcétera. Ya no es la emoción de la felicidad y del enamoramiento, sino que se transforma en el sentimiento del amor. ¿Ah? Entonces, el enamoramiento y la felicidad que me da el enamoramiento son emociones. Y el sentimiento más profundo y mucho más a largo plazo es el amor. Es un sentimiento. Por ejemplo, el amor a tus hijos o el amor a tus padres, que por lo general, en la mayoría de los casos, se perpetúa para siempre. Porque eso ya no es una emoción, ya no es una respuesta evolutiva simple y primitiva como las que ahorita platicamos, sino ya es algo más profundo, ya es un apego mucho más importante, mucho más a largo plazo. Cuando yo me enojo con alguien, es una emoción, se me quita el enojo, pero si ese enojo no se me quita, se transforma en un sentimiento que se llama odio, y que se puede prolongar para toda la vida. No estoy hablando de que esté bien o esté mal, simplemente pongo el ejemplo de primero son sentimientos y luego cuando se vuelven a largo plazo y más profundos, son emociones. Al revés, primero son emociones y luego son sentimientos. Por eso aquí siempre cuando hablamos de emociones y sale la felicidad como emoción y mucha gente dice, mi meta es ser feliz. Y yo digo, creo que desde mi perspectiva es un error querer ser feliz como meta de vida, porque la felicidad es una emoción y la emoción
tiene la característica de que es efímera, que no va a durar mucho tiempo. Entonces, pero ¿qué pasa con una emoción a largo plazo? Como la felicidad, se vuelve paz. La gente que tiene plenitud, que se siente tranquila, que se siente en paz, es cuando logran prolongar el sentimiento de felicidad. Ya no, perdón, la emoción. Ya no es una emoción de felicidad, ya es un sentimiento de paz, de tranquilidad, de... Hay una palabra que usaba Abraham Maslow, de trascendencia. No llegas a un momento donde ya te sientes tranquilo con tu vida, te sientes a gusto con tu vida. No te estás riendo todo el tiempo, no estás súper feliz con esas emociones altísimas y en pico hasta arriba todo el tiempo, pero te sientes pleno, tienes plenitud. Para mí, en lo personal, es mejor buscar ese objetivo, sentirme en plenitud, sentirme tranquilo, a gusto, conforme, cómodo con mi vida, en paz conmigo. Se me hace mucho más realista y mucho mejor meta que querer ser feliz. Porque la felicidad es, como ya dijimos, algo, un sentimiento, perdón, una emoción, ya me hice bolas, una emoción que es primitiva, que es breve, no se puede perpetuar. Más bien buscar la versión prolongada de eso, que no es igual, que es la sensación de plenitud. Es como el enamoramiento y el amor. No son iguales. En el enamoramiento, todo está hasta arriba, ¿no? Te brillan los ojos, la pupila se dilata, todo el tiempo quieres estar abrazando a tu pareja, llenándola de besos, etcétera, etcétera. Y en el amor, ya como sentimiento, tal vez no esté todo el tiempo todo hasta arriba, pero es algo que se prolonga por mucho tiempo, para toda la vida a veces. Son distintos. Las emociones tienden a ser mucho más prolongadas, solo tienden a ser mucho más altas en picos, que se sienten mucho más fuerte que los sentimientos. Y por eso nos pueden engañar, hay que tener aquí cuidado. Hay que aprender a reconocer las emociones para que no nos engañen. Hasta aquí, chicos, ¿algún comentario, duda, pregunta, algo que quieran compartir con sus compañeros? Adelante, Gustavo. Sí, Mario, mira, yo tengo una duda que quería preguntar. ¿Qué papel juega en todo este mecanismo la interpretación de lo que sucede, de las sensaciones? Este, ¿Por qué la gente le ocurre alguna cosa y le afecta más que a otra? Y a veces eso hace que pierda control de ella. Y hay otras veces que hay personas que dicen, ante ese mismo evento, yo lo interpreto de otra manera, respondo de otra manera y lo manejo de otra manera. ¿Qué papel juega la interpretación para lograr el control de la emoción? Y es importante, súper importante. Y la interpretación depende de muchas cosas, ¿no? Depende para una respuesta corta de tu personalidad. Somos diferentes. Somos diferentes. Y la personalidad se forma, igual en una respuesta corta, se forma de dos cosas. Lo que ya viene de fábrica, que le llamamos temperamento, lo que ya traigo en mi ADN, en mi genética. Tú puedes ver que hay bebés muy ruidosos en el cunero del hospital. Acaban de nacer, tienen horas de nacidos, están ahí en el cunero. Hay bebés que se mueven y lloran y hacen ruido y están con ciertas características conductuales muy específicas y otros bebés muy tranquilos y acaban de nacer. Hay bebés que llevan unos días de vida, son muy sonrientes, son muy sociales, ¿no? Y hay bebés que no, que se acerca a un desconocido y llora, o están dormidos todo el tiempo, ¿no? Pues sí, bueno, me refiero a que hay diferentes conductas del bebé que ya vienen en su ADN.
que es esta parte de la personalidad que ya está ahí, de fábrica, como les decía, es el temperamento. Y hay otra parte de la personalidad que se va forjando con nuestras experiencias de vida, con cómo son nuestros padres con nosotros, como si tenemos hermanos o no tenemos, cómo son nuestros hermanos en caso de que tengamos. Entonces, la primera cosa, que es lo que ya viene en tu ADN, más la segunda, se juntan y forman tu personalidad. Entonces, hay gente que ya de fábrica, digamos, pues, es más propensa a angustiarse, es más propensa a pensar en negativo todo lo que puede suceder, o es más propensa al revés, en pensar en positivo, y ya viene en su ADN, tiene que ver con la genética que le dan sus padres. Y sí, entonces dependiendo de la perspectiva que yo tengo de lo que me está sucediendo, cómo lo interpreto, va a ser como lo vivo. Porque puede pasar algo muy bonito y yo lo interpreto de forma negativa y me siento mal, a pesar de que está pasando algo muy bonito. Entonces, la interpretación en cuestión de emociones lo es todo. Lo es todo. Sí, es súper importante. Ahí más bien es, primero, aprender a reconocer tus emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me siento triste o me siento enojado o me siento aburrido? ¿Y por qué lo siento? Ah, me siento enojado por esto que sucedió. O yo pensé que estaba triste, pero no, estoy cansado, no he dormido bien, entonces hay que tener cuidado también, porque estar cansado se parece mucho a estar triste. ¿Cómo te sientes cuando llevas muchos días sin dormir bien, sin comer bien, sin dormir de noche, etcétera, etcétera? Va a hacer que los neurotransmisores de tu cerebro se parezcan mucho a los que hay cuando estás triste, pero no estás triste, estás cansado. ¿Qué tienes que hacer? Descansar. Entonces, en resumen, Gustavo, sí, sí influye mucho la perspectiva, cómo recibes, cómo interpretas tú lo que sucede, en qué emociones vas a sentir. Influye muchísimo. Y cómo lo interpretas depende mucho de tu personalidad, que ya hablamos que tiene una parte genética y otra parte que se va aprendiendo y desarrollando en el tiempo. O sea, siempre podemos cambiar, siempre podemos moldear nuestra personalidad, podemos trabajar en nosotros para moldear lo que podamos. Y para poder moldear algo de nuestra personalidad y poder cambiarla, primero hay que saber cómo somos, qué siento, cómo lo siento, por qué lo siento. Y al saber eso, yo puedo decidir trabajar aspectos de mi personalidad para modificarlos. Naturalmente no puedo modificar todo, pero sí puedo modificar sobre todo aquellas cosas que yo me doy cuenta que me afectan a mí mismo. Si siempre soy muy aprensivo y me doy cuenta que a mí me hace sentir mal el ser muy aprensivo, que incluso alejo a otras personas que quiero porque, ay, es que siempre es así como muy exagerado o muy exagerada, voy a tratar de trabajar en eso para cambiarlo. ¿Cómo lo puedo trabajar? Desde ir a terapia, a otras, hacer ejercicio, meditar, leer sobre el tema, sobre temas importantes. Yo de inicio, si tienes algún problema psicológico o emocional que te afecte, yo de inicio te sugeriría acudir a terapia. Y aquí también es muy importante que si quieren luego lo profundizamos, qué tipo de terapia, porque dentro de la terapia psicológica hay muchos tipos de terapia psicológica. Y a veces alguien llega con un terapeuta, no le gusta y dice, no, yo mejor nunca más vuelvo a ir a terapia. Pero tal vez no fue el tipo de terapia que era adecuado para tu personalidad. Y también hay que entender algo, que también es importante tener en el argot, en la forma de hablar de psicología, le llaman tener rapport con el terapeuta, que es como una especie de sintonía emocional con el terapeuta. Que te sientas cómodo, que en cierta forma te caiga bien, o tengas confianza de expresarte con esa persona. Y no siempre se logra con el primer terapeuta. También hay que entender eso. Hay que intentar que sí, ¿no? Ir como con buena actitud, tratar de confiar en la persona, tratar de que va a hacer bien su labor. Pero a seguir lo que me dicen. Pero también estar con la idea presente de que puede que no sea mi terapeuta. Tal vez vea a uno o a dos o a varios más antes de llegar con el terapeuta que me va a funcionar a mí.
Si tengo suerte, desde el primero, pero si no, tendré que visitar varios. No sé si resolví un poco tu duda o divagué. No, muy bien, bien. Muchas gracias. Perfecto, Gustavo. ¿Algún otro comentario o duda sobre este tema de las emociones, chicas? Emociones y sentimientos, sus diferencias, para qué sirven. Básicamente todo esto es evolutivo, sirven para que sigamos vivos, como individuos y como especie, para que funcionemos. Alicia quiere hablar, creo. Alicia, adelante si quieres hablar, pero prende porfa tu micro porque está apagado. Ahí pícale a la pantalla. No, no te oímos, Alicia, tienes el micro apagado. Sí veo que hablas, pero no te escuchamos. Yo creo que tampoco me escucha mucho. A ver, ahí pícale a la pantalla y va a aparecer el dibujo de un micrófono abajo. Ahí pícale, trae una diagonal, vas a ver que trae un dibujito. Ya lo vi. Ya, ahí ya te Sí, hay un dicho, no sé, creo que es muy cierto, infancia es destino. Muchas de las cosas que tenemos de mayores fueron las situaciones que vivimos, de niños o de jóvenes. Perdón. Y cuando llegamos a mayores, quizá es cuando nos damos más cuenta de esos sentimientos o cómo los vivimos. A mí me estás dando muchas lecciones con eso. Porque generalmente le enseñan, no sé a todas, pero sí mucho a las mujeres, que no deben manifestar sus emociones. Eso era lo que nos enseñaban. Bueno, eso fue lo que me enseñaron a mí. Y es parte de una generación también. Es generacional. El momento en que lo viviste, cómo lo viviste y con quién lo viviste. Creo que eso tiene mucho que ver con lo que tenemos ahora. Por eso para mí es tan importante esta clase, porque me está dando muchas notas que tengo que aceptar, que tengo que saber, que ahí están y que tengo que vivir, que es lo importante, ¿no? Y pues eso es lo que podría yo decir ahorita. Muchas gracias, Alicia. Sí, bueno, mucho de lo que pasa en nuestra infancia, la personalidad, como platicábamos ahorita con Gustavo, viendo qué experiencias viva yo en la infancia y cómo reaccione a ellas, cómo logre solucionarlas o cómo logre transitar esos momentos que pueden ser complicados de la infancia, me van a dar herramientas psicológicas o emocionales para poder solucionar o afrontar problemas en la vida adulta. Pero todo esto que vamos aprendiendo en la infancia va a estar subordinado a lo que ya viene genéticamente. Un ejemplo muy común, ¿no? Hay gemelos, nacen gemelos, educados por los mismos padres al mismo tiempo, en la misma casa, bajo la misma cultura, bajo las mismas normas, y tienen personalidades bien diferentes y afrontan los problemas de forma súper distinta, porque cada uno, a pesar de ser muy, muy parecidos genéticamente, traen desde el principio su personalidad. Por lo general, cuando son gemelos, siempre hay uno dominante y uno que es más pasivo. No pueden ser los dos dominantes, no funcionarían. Se estarían peleando todo el tiempo. Debe haber uno que sea más líder y uno que sea más de seguir al otro. Entonces, desde ahí ya van a afrontar las diferentes cosas de su vida de una forma diferente. Y van a ir creando sus propias herramientas emocionales de una forma distinta. Para cuando sean adultos y se separen de cierta forma, cada quien hará su vida, van a poder enfrentar sus situaciones de vida bien, pero cada quien de una forma distinta. Hablando, claro, en un contexto en lo que los dos son sanos psicológica y emocionalmente y resuelven hacia una vida adulta saludablemente. Que puede que no, pero pensando lo que sí, cada uno va a ser de diferente
personalidad, a pesar de vivir más o menos una infancia, entre comillas, igual, ¿no? Porque obviamente no será igual. Por lo mismo que también ahorita decíamos con Gustavo, cada uno va a interpretar lo que pasa a su alrededor de una forma distinta. Pero son puntos que han estado dando ahorita Alicia y Gustavo, que son muy importantes referente a lo que estamos hablando. Ok, la clase pasada les dejé una tarea que era que meditaran. ¿Quién pudo meditar? Dijimos que 1 minuto al día. Dijimos bien poquito, 1 minuto al día nada más. ¿Cómo les fue? ¿Nadie? Se me olvidó, dice. Yo no estuve en la clase, No estuviste en la primera clase. Bueno, no. tarea para esta semana, a ver si ahora sí sale. Todos los días, o al menos inténtenlo, tal vez no todos los días, pero algunos días de la semana, meditar 1 minuto al día. ¿Cómo? Las dos opciones que les daba hace rato, concentrarte en tus 5 sentidos o concentrarte en lo que sientes psicológica y emocionalmente, o en lo que estás pensando. Estos los juntos, ¿no? Lo de mis sentimientos y lo que pienso pueden ser dentro del mismo ramo, pues. Y la otra, lo que siento a nivel físico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un lugar de mi casa que me guste, que sea cómodo. Por ejemplo, Alicia, a lo mejor ahí en su jardincito, ahí con su árbol. Voy a salir a sentarme o a recostarme ahí. O puedo hacer de pie si quiero también, no importa, como tú elijas. Y voy a estar concentrado en alguna de las dos que elijan, mis 5 sentidos, por ejemplo. ¿Qué veo? ¿Qué huelo? ¿Qué siento? ¿Tengo frío? ¿Tengo calor? ¿Hace viento? ¿Hace sol? ¿Huele a tierra mojada? ¿O huele a las rosas del jardín? O concentrarme en mis 5 sentidos durante 1 minuto. O concentrarme en lo que estoy sintiendo. ¿Cómo me siento? ¿Me siento aburrido? ¿Me siento triste? ¿Me siento animado? ¿Desanimado? ¿Feliz? Etcétera, etcétera. Yo propongo 1 minuto. Si te quieres prolongar más tiempo, adelante. Pero 1 minuto es buena opción para empezar. Ya estando ahí en el primer minuto, a lo mejor te sigues y está muy bien. Está muy bien. Pero no es lo mismo que les diga 1 minuto que les diga media hora. A lo mejor si les digo media hora, no lo van a hacer. Si les digo 1 minuto, es más fácil que... Mira, sí, me aviento 1 minuto. Y si terminan en 105, también estaría bien. Algo importante acá en la meditación. Si tú estás pensando en tus 5 sentidos o estás pensando en tus emociones actuales y de repente se atraviesa un pensamiento como que te faltó ver el último capítulo de tu serie favorita o se te olvidaron los frijoles en la estufa, está bien. Si se presentan esos pensamientos, no te enojes y digas, ching, ya no sirve. No, déjalos que estén y obsérvalos. Tenía que hacer eso. Bueno, está bien, ahorita que termine mi minuto de meditación, voy a terminar lo que tenía pendiente. Entonces, si se presentan pensamientos que aparentemente obstruyen tu meditación, no la están obstruyendo, son parte de tu meditación. Están ahí ahorita, obsérvalos. Estoy pensando en esto. Está bien. No, Y mande usted, Sandy. perdón, ¿y lo tenemos que anotar después de eso para Si tú quieres, sí. decirte cómo fue? Si tú quieres, sí. Si no, no. Ok, Es ok, a libre albedrío. ok. Que hay una importancia psicológica de escribir. Muchas veces cuando tú llegas con tu primer terapeuta, tu primer tarea que te va a dejar es que escribas un diario o que escribas cartas, que escribas mucho, lo que tú quieras. Entonces, si pueden escribir cosas a través de este curso, que después ya profundizaremos sobre la escritura terapéutica, es buena idea. Y normalmente en terapia usan las cartas o el diario de emociones, pero también se pueden escribir poemas, libros, con Gustavo, canciones, historias, novelas. Se puede escribir, o sea, manejar tus emociones a través de lo que te guste. Hablando de escritura, pues ya hablamos, ¿no? Desde cartas hasta cuentos o lo que tú quieras. Y mucha gente, muchos terapeutas usan el arte como una forma de manejar las emociones y también puede ser la danza, puede ser la pintura, la escultura, todas las artes plásticas,
lo que sea, lo que sea. No tienes a fuerza que escribir, que es lo más sencillo, por eso, no lo sencillo entre comillas, ¿no? Porque lo único que necesitas es una pluma y un papel. No tienes que saber escribir poemas para escribir de forma terapéutica. Pero bueno, ya veremos si quieren ustedes la escritura terapéutica y las arte terapias en futuras clases de este curso, si les llama la atención esos temas. Muy bien, entonces es su tarea, nada más 1 minuto al día de meditar. Si se atraviesa un pensamiento aparentemente ajeno a la meditación, que sea bienvenido, y ahí se quede. Si quieren anotarlo, como nos da la idea de Sandy, también lo pueden apuntar. Es buena idea escribir sobre lo que sientes. Es importante. El proceso de decir lo que pienso y lo que siento, al proceso de escribir lo que pienso o lo que siento, son distintos. En el cerebro se procesa distinto la información. Cuando solo la digo y parece como que es una diarrea verbal, ¿no? Saco todo. No quiere decir que no sirva. Sí sirve, es importante, es una catarsis que me va a dar un alivio, me va a hacer sentir mejor. Pero al escribir, el proceso mental es un poco más complejo. Pues me puede ayudar a un plazo un poco más hacia mediano o largo plazo, resolver mis conflictos, mis problemas. Cuando yo hago catarsis, me siento bien en ese momento, pero el problema sigue estando ahí. Y cuando yo escribo, puedo profundizar en mis emociones y en mis pensamientos. Puede ser mejor a largo plazo. O sea, las dos sirven, una a corto plazo o la otra a mediano y largo plazo. Las dos funcionan. Pero son distintas, por eso quiero puntualizarlo. Ok, muy bien. Pero rapidísimo, nada más para que sepan, el mindfulness, en el resumen que les mandé viene esto. Lo voy a leer muy rápido para no utilizar demasiado tiempo en esto. Básicamente, pues el mindfulness es la traducción al inglés del término sati. La palabra en original es sati, que implica atención, conciencia y recuerdo. Entonces, en inglés le pusieron mindfulness y en español no existe una traducción literal. Es como una interpretación distinta. En español le llamamos atención plena o conciencia plena. Si por ahí ustedes ven videos en YouTube o libros que hablen sobre la atención plena o la conciencia plena, se está refiriendo al mindfulness. Es lo mismo, atención plena o conciencia plena es mindfulness. Lo pueden encontrar de las 3 formas. Muchas veces cuando no hay una traducción a estos términos relativamente nuevos, como este que estamos usando, que no tienen una traducción de una palabra, muchas veces los expertos prefieren mantener el término original. Por eso mucha gente le dice mindfulness y no le dice atención plena o conciencia plena, sino le dicen mindfulness. No es por querer usar anglicismos, sino porque pues no tiene traducción en realidad. Son terminologías nuevas. Es como un extranjero cuando la chocolate dice chocolate. Pues está bien que le diga chocolate, no tiene por qué traducirlo. Está bien que le digan así. También de repente en español está bien que usemos palabras extranjeras para definir cosas que otros definieron primero. Cuando se puede traducir, pues se traduce. Pero bueno, después de esta divagación sobre el idioma, atención plena o conciencia plena es lo más cercano a una traducción al español de esto del mindfulness. Y bueno, dice que hay que tener atención en el momento presente, eso ya lo platicamos. Hay que estar abierto a la experiencia, o sea, lo que les decía, si de repente entran otros pensamientos, que lleguen, no tratar de frenarlos, no tratar de concentrarme en tener la mente vacía, sino permitir que llegue lo que tenga que llegar a mi mente. Y algo importante del mindfulness es que maneja mucho la aceptación. Experimentar los eventos plenamente como son. No los voy a poder cambiar. Es como cuando alguien se queda atorado en la carretera. Tenía que llegar y ya no va a llegar. Te vas a enojar. ¿Sí? No, yo no digo que no te enojes, te vas a enojar, pero enójate y acepta lo que está pasando. Bueno, pues ya, aviso que no llego,
trato de resguardarme lo mejor posible. Estoy enojado, pero pues ni modo, son cosas que pasan. A eso se refiere con la aceptación. Porque hay mucha gente que se enoja y quiere a fuerza pasar, y es imposible. Pues hay que tratar de fluir con la vida, no ponerle resistencia a lo que va pasando. Que va de la mano lo que decíamos hace rato sobre no intentar tener todo bajo control, porque es imposible tener todo bajo control. Hay que tener bajo control lo que sí sea posible. Hay que tratar de tener bajo control lo que sí está en mis manos. Tener un horario de actividades, tener un seguro médico, tener un ingreso, pues cosas que yo sí puedo controlar, pues tenerlas bajo control. Mi casa, el orden de mi casa, saber dónde están los calcetines rojos y dónde están los negros, son cosas que sí puedo tener bajo control. Si quiero, ¿no? Porque habrá quien le guste tener los calcetines mezclados y mete la mano y el primer calcetín que saca es el que se pone. Y también está bien. Pero hay gente que tiene una excesiva necesidad de control que le va a generar solamente ansiedad. Entonces, lo que nos dice el mindfulness es, oye, acepta como las cosas como van pasando. Lo que puedas resolver, resuélvelo. Y lo que no, déjalo pasar. Que justamente es el siguiente punto, dejar pasar las cosas, desprenderse, desapegarse de las cosas, de todo. Esto quiere decir que ya no me tiene que importar nadie, que ya no tengo que guardar ni ahorrar para el futuro y que ya no me tiene que importar nada. No tiene que decir eso. Tiene que decir que yo puedo querer mucho a mis hijos, pero si mis hijos deciden irse a vivir a Alemania, dejarlos ir. Hay gente que dice, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo te vas a ir? No te puedes ir, ¿no? Hay papás que sí dicen, pero no te vas, ¿cómo ves que no te vas? No hay que dejar, o sea, sí los quiero, sí tengo un apego emocional por ellos, pero dejo que se vayan. Tengo mi perrito de hace 15 años y ya no ve, ya no escucha, ya no puede andar solo, ya se sale el baño en su lugar. Sé que es momento en que lo voy a tener que dormir. Y no quiere decir que el perro no me importe, sino que estoy resguardando la propia dignidad del animal. Pero voy a tener que dejar que muera, que se vaya. La misma jubilación, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no me jubilo. Pues habrá quien tenga control de si se puede jubilar o no, y habrá quien no. Ya después de jubilarte y soltar ese empleo que tuviste por años, tú puedes decidir seguir trabajando en otra cosa o en lo mismo, ser consultor, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto tienes que dejar ir eso. Si hay un fallecimiento, si hay una separación matrimonial, si, todo eso hay que dejar que fluya. Trabajar y hacer lo que te sea posible por cambiar algo que no te gusta está bien. Pero llega un punto en que tú te das cuenta que eso ya no va a cambiar y hay que dejar que pase, que fluya. Y bueno, el último punto que ponen aquí en el mindfulness es la intención. ¿Para qué quieres hacer el mindfulness? Ajá. Acá te sugiere que simplemente no te esfuerces de inicio no te esfuerces en tener un propósito de la meditación, simplemente participa y deja que vaya sucediendo. Pero sí hay que tener un propósito, un objetivo personal hacia dónde ir. Suena un poco ambiguo, pero se refiere a que no te preocupes mucho por los resultados y el propósito de la meditación, porque la meditación queremos que sea un medio por donde puedas resolver la ansiedad, o al menos en la clase que estamos tomando, es para eso, para que tú puedas resolver el tema de la ansiedad. Pero a veces hay gente que quiere tener la meta de la meditación y se fija metas, y yo quiero que la primera semana de meditación yo ya sea muy zen y tenga mi tercer ojo y no sé qué tanto, y al no lograrlo, obviamente, pues se frustra, y en lugar de ser algo que le ayude a resolver su ansiedad, es algo que le aumenta la ansiedad, el estar pensando en los objetivos de su meditación. Entonces, sí hay que tener objetivos personales de qué quiero con mi vida, quiero estar más tranquilo, quiero vivir más plenamente, quiero estar más concentrado en el presente, y voy a usar el mindfulness como una herramienta, pero voy a dejar que tenga su proceso. Voy a dejarme fluir con
con este tipo de meditación. Y bueno, habrá quien vuelve la meditación y diga, a mí no me gustó y no me hace nada, no me ayuda. También está bien. Les comentaba yo en la clase pasada que salir a andar en bici, que ponerse a escuchar música, que salir a correr, salir a caminar, también pueden ser formas de meditación. Cuando yo iba a la universidad usaba mucho la bicicleta y me gustaba mucho la bicicleta porque era un espacio donde estaba solo. 10 minutos que llegaba, en lo que llegaba a la universidad de andar en bici, 15 minutos en el que yo estaba solo y podía estar escuchando música o podía estar pensando y dejar que mis pensamientos estuvieran ahí presentes. Y me relajaba mucho andar en bici, ¿no? Porque lo que ya dijimos, ¿no? Es una actividad física, eso ya genera química en mi cerebro y me va a hacer sentir bien. Y aparte, es un espacio íntimo donde yo puedo estar conmigo solito, donde nadie más se mete y yo puedo pensar, sentir y resolver qué es lo que estoy justamente pensando y sintiendo en ese momento. Entonces habrá quien pruebe la meditación y diga, sí, me gustó, lo voy a usar siempre. Y habrá quien diga, bueno, yo voy a meditar mientras hago ejercicio. Yo voy a meditar mientras salgo a caminar, que también es importante. Y la meditación no siempre es ponerse el traje de budista, ponerse en posición de flor de loto y respirar profundo hasta flotar. No, no siempre es así. Habrá quien pueda. Bueno, lo de flotar lo dudo mucho, pero habrá quien pueda hacerlo de esa forma como más ceremoniosa, más seria, más religiosamente, más filosóficamente. Y habrá quien lo haga de una forma más pragmática, como con el mindfulness. Y habrá quien de plano no medite así exactamente, sino lo haga en otra actividad. Hay gente que medita lavando platos, ¿no? Hay muchas formas de llegar a los mismos resultados. Al final es concentrarse en el presente. Lo importante, al menos para los temas de esta clase. Y bueno, ahí en el resumen que les envié vienen las fuentes de donde saqué todo esto de lo que estamos hablando. Hasta aquí, ¿algún otro comentario, alguna otra duda o alguna otra pregunta? Chicas y chicos. Bueno, el tema que sigue es un tema complejo, por lo que no lo quiero iniciar hoy, porque vamos a necesitar más tiempo, ¿no? Vamos a hablar la próxima clase sobre el duelo. Vamos a hacer como un previo. Les invito a que lean el resumen que les envié. Vamos a profundizar mucho más en la próxima clase. En el resumen que les envié viene simplemente la definición del duelo, qué pasa en el duelo, cuánto dura el duelo. Y todo esto lo saqué de una guía, aquí dice, ¿no? Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Esta Sociedad de Cuidados Paliativos crea una guía para los parientes de las personas en duelo. No sé, para los parientes de los pacientes que están a punto de morir, ¿no? Los cuidados paliativos se refieren a cuando ya no hay cura de una enfermedad y se le da un tratamiento médico para que esté más cómodo y sin dolor. A eso se refieren los cuidados paliativos. Todos en nuestra vida hemos tenido cuidados paliativos. El desenfrío es un paliativo. Todos los medicamentos para el resfriado son paliativos. Paliativo se refiere a cuidar o disminuir los síntomas. No estás curando la enfermedad, estás disminuyendo los síntomas de la enfermedad. Pero hay casos, como en el de alguien que está con una enfermedad terminal que no tiene cura, y se le dan cuidados paliativos para que esté más cómodo. Pero hay casos del día a día, como tener gripa. La gripa no se cura con el antigripal, simplemente te quita los síntomas para que estés cómodo y contento y puedas curarte solo con tu sistema inmunológico. Pero bueno, ahí nada más me surgió ese tema de leer esto. Vamos a ver también la teoría de las 5 etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Hay más teorías del duelo que salen después de esta. Las podemos comentar, las he leído, las he revisado. Les voy a decir un secreto. Es lo mismo que las 5 etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, pero le cambian palabras. En lugar de ser 5 luego son 3. En lugar de ser 5 luego son 7. Pero al final son lo mismo. Entonces quiero que veamos las de Elizabeth Kubler-Ross, porque fue la primerita en hablar de eso. Ella misma ha corregido cosas de su primera teoría, ha ampliado y dice, oye, en base a experiencia, pues miren, quiero que propongo esto nuevo también.
Y los que han creado como teorías nuevas, pues básicamente están diciendo lo mismo que ella de una forma diferente. Pues por eso quiero usar las de Elizabeth Kubler-Ross como inicio, y ya si ustedes quieren, profundizamos en otras. Bueno, irán saliendo cuando lo haremos. Nada más quiero comentar rápidamente del duelo, como un previo a lo que profundizaremos en la próxima clase. El duelo, en general, es un proceso. No es una cosa de un día o algo que sucede como un solo evento. Es un proceso. El proceso es una serie de cosas. Cualquier proceso es una serie de diferentes pasos. Entonces, el duelo es eso, es un proceso. Por lo tanto, pues no puede ser así extremadamente breve, ¿no? No es imposible que sea extremadamente breve. Entonces, al ser un proceso, va a tener cierta duración, ¿no? ¿Y el proceso de qué o por qué o qué? Bueno, el duelo es un proceso que vive una persona al perder algo que sea emocionalmente significativo en su vida. Lo voy a repetir. Viene en la definición, pero viene con otras palabras. El duelo es un proceso que vive una persona tras perder algo que tiene una emoción significativa en su vida, que es importante emocionalmente en su vida. Puede ser que pierda a una persona por muerte, por separación, por cambio por mudarse de lugar. Puede ser que pierda una cosa, su carro, su casa, su teléfono. Puede ser que pierda otro ser vivo, su perrito, su gatito, su ave, se escapó, se lo tuvo que dar en adopción o se murió. O puede ser que pierda una situación de vida, su trabajo, por ejemplo. Pues cualquier pérdida significativa emocionalmente para una persona va a generar el proceso de duelo. Hay gente que puede tener duelo por perder su teléfono. Y no por el teléfono en sí, sino por lo que emocionalmente significa el teléfono para esa persona. Puede que aquí tenga las fotos de 3 años de su familia y por eso le duele y tiene un duelo al perder su teléfono. O que aquí tenga las últimas fotos que tenía con su mamá o su papá y las perdió. Y para él eran importantes. O puede ser la medallita que te regalaron el día de tus 15 años, chicas. O el reloj que te dieron a lo mejor al salir de la universidad, o el anillo. Que para ti tiene una relevancia emocional y al perderlo, no es solamente el objeto, sino lo que emocionalmente significa para ti lo que estás perdiendo. Entonces, para que puntualicemos que el duelo no solamente es por la muerte de alguien. Sí pasa ahí, pero no solamente ahí. Pasa en muchos otros momentos de nuestra vida. Es un proceso, o sea, van a pasar varias cosas para llegar a una adaptación. La gente, la persona que está viviendo el proceso de duelo, va a llegar a un punto en el que se va a adaptar a un mundo y a una vida donde eso que le importaba ya no está. Y aprende a continuar y a tener satisfacción de su vida a pesar de esa pérdida. No supera la pérdida, aprende a vivir con la ausencia. Suena feo si lo leemos de inicio, pero cuando lo profundicemos nos daremos cuenta que no tiene nada feo. De hecho, es bastante bonito el aprender a vivir con la ausencia de alguien, algo, alguien, o como le quieran decir, que nos hace falta porque le queremos, ¿no? Le tenemos afecto. ¿Qué puede ser? Digo, desde una persona que fallece hasta tu casa, tuviste que mudar, tu empleo, el SECAM, hay gente que ya no puede ir, entonces tiene un duelo de que ya no puede ir. O se mudó de ciudad y tiene un duelo porque se mudó de ciudad. Etcétera, un largo etcétera. Todas las pérdidas emocionalmente significativas van a generar un duelo en diferentes niveles. Va a haber duelos que se resuelvan en un par de días, va a haber duelos que se resuelvan
en meses, va a haber duelos que se resuelvan en años. Al final, la resolución, recuerden, no es superar o olvidarse de lo que perdimos, sino aprender a vivir con esa ausencia. Ese es el objetivo. Y saber eso desde el inicio, pues como que nos da cierta paz, ¿no? No tengo que buscar que se me olvide, o no tengo que buscar superarlo. Simplemente tengo que dejar que el proceso pase. Lo que decíamos, por eso vamos como en orden. Lo que decíamos hace rato, permitirte sentir, dejarte fluir con la vida. Y permitirte, durante ese proceso de duelo, permitirte sentir todo lo que vas a sentir. Que las mismas etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross dicen, ¿no? Primero, negación. No quiero saber esto, no quiero que esto sea cierto. Va a haber enojo, va a haber tristeza, va a haber culpa en algunos casos, en algunos tipos de duelo. Va a haber diferentes emociones no agradables que hay que dejar que pasen, que hay que dejar que las podamos sentir, que son importantes también. Muy bien, chicos. Hoy vamos a tener que terminar un poquito más temprano, porque voy a tener que salir corriendo hasta Ciudad Satélite. Pero creo que terminamos con bastante soltura el tema del día de hoy. Y la próxima el duelo. Terminamos el mindfulness, las emociones y la ansiedad, fue lo que vimos hoy. Terminamos ansiedad, que habíamos empezado la clase pasada. Profundizamos en el tema de emociones. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué se puede esperar de ellas? La diferencia entre emoción y sentimiento también lo vimos. Vimos cómo concentrarnos en el presente para evitar la ansiedad. Vimos la importancia de conectar con nuestros 5 sentidos, con nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y vimos la opción del mindfulness. Les dejé la tarea de meditar 1 minuto al día, o lo que les sea posible, los días que les sea posible. Y cerramos con el adelanto del duelo, ¿no? Vimos ahorita de forma rápida los conceptos básicos del duelo, para que la próxima clase podamos profundizar en ese tema. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos y chicas? Adelante, Gustavo, adelante. Otra pregunta que tenía también para ti. ¿Qué tan sano es hacer que perdure? Hablabas de la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Esa la emoción es temporal y el sentimiento pues, tiene otra duración. Pero ¿qué tan sano es conservar el sentimiento y hacerlo eterno? Pues traerlo toda tu vida contigo. El bueno y el malo. Pues depende de eso, del bueno o del malo. Depende de qué te da ese sentimiento a ti, cómo te hace sentir. Si es una carga, pues obviamente no sería lo más adecuado. Si es algo que te genera confort, que te genera nostalgia, que te generas una especie de guarida emocional en el día a día, me parece totalmente válido. De hecho, los sentimientos se van a prolongar. Uniéndolo con el tema de la clase que sigue, los sentimientos que uno tiene por la persona que ya no está presente en nuestra vida, sea que viva o no, esos sentimientos van a estar ahí. Se transforman, se manejan de una forma diferente, pero van a perdurar. A veces para toda la vida. Entonces, no, depende mucho de qué es lo que te hace sentir esos sentimientos que tú buscas perdurar. Si te hacen sentir bien, puedes estar nostálgico y triste y estar bien, ¿eh? También aquí quiero puntualizarlo. Va a haber sentimientos que me hagan sentir la necesidad de derramar una lagrimita, pero están bien. Al final siguen siendo una zona, un escape emocional para mí, ¿no? Para donde me puedo sentir seguro, querido, recuerdo cosas bellas del pasado. Y pueden estar bien siempre y cuando no me aten al pasado y me permitan estar en el presente. Pero hay sentimientos o emociones que me hacen sentir mal.
prolongar el malestar emocional y psicológico. Y esos hay que trabajarlos con mucha calma, porque tampoco es como decir, ah, este me hace mal, lo quito y ya. No es tan sencillo. Es un poco más complejo que eso. Pero sí depende mucho qué tipo de sentimiento, cómo te hace sentir, qué resultados tiene en tu conducta, en tu vida diaria y en tus emociones y pensamientos. Y de ahí decidir si perpetuarlos o no, o trabajarlos. En caso de que no decidas no perpetuarlos, pues hay que tener, espera un trabajo, espera un proceso del manejo de ese sentimiento para que llegue a un resultado distinto al que está teniendo. No sé si me explico hasta acá. Entonces, de inicio no está muy mal, como siempre. Si el sentimiento está ahí, ahí está. Hay que observarlo, hay que ver qué causa en mí, qué conductas causa en mí, qué sentimientos y emociones extra causa en mí esa misma cosa que estoy viviendo. Y de ahí saber si lo quiero dejar, si me conviene dejarlo ahí o me conviene trabajarlo para transformarlo en otra cosa. Porque como decía Susana, incluso los sentimientos o las emociones negativas te pueden ayudar a crecer. No hay gente que alguna vez alguien los ha humillado, les ha dicho, ah, tú no vas a lograr nada, y tú eres poquito, y no sé qué, y se sienten enojados y se sienten con coraje, y ese coraje les ayuda a desarrollarse. Y al final a veces hay mucha gente que, ah, yo le agradezco a aquel cuate que me dijo que yo no era nadie, porque gracias a que me enojé con él y quise demostrar, pues, logré muchas cosas, ¿no? Entonces, también las emociones negativas te pueden ayudar a crecer siempre y cuando las manejes bien, en favor a ti. El enojo, la tristeza, la frustración te pueden ayudar a crecer un montón cuando las manejas adecuadamente, productivamente para ti. Muy bien, Gustavo. Ok, chicas y chicos, bueno, vamos a hablar de... Oye, Mario, te quería yo pedir que si la próxima clase podemos ver un poquito más de mindfulness, porque como que siento que lo vimos así muy rápido, y entonces a ver si la próxima clase podemos profundizar un poquito, ¿no? En ese tema. Sí, sí, me parece bien. Ok, gracias, Mario. Les grabo algún resumen que profundice más sobre el mindfulness para que lo vean Ajá. y entremos en la próxima clase, tanto lo que lean como lo que les envíe yo de video. Perfecto. ¿Dónde, Sí, ¿dónde gracias. Perdón, Sandy, no te escuché. está lo que enviaste? Perdón. En el grupo de WhatsApp, ¿Dónde está lo que enviaste? ahí en el grupo está, pero lo voy a volver a enviar para que lo tengan ahí luego en el grupo de WhatsApp y lo puedan Ah, abrir. ok. Si Gracias. déjenme su correo electrónico y se los envío. Tengo una pregunta rápido. Adelante. La parte del cerebro, en la que es primitiva, donde están las emociones, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste que se llama? Una forma de llamarle es, algunos le llaman cerebro reptiliano, pero ahorita te digo cómo se llama. Me voy a meter aquí a buscar en Google. Pero ya te tienes que ir. Es rapidísimo. Que no entendí bien la palabra. Reptiliano, de reptil. Ah, reptiliano. Ajá. Reptiliano. Gracias. Déjame buscar bien cómo se llama porque no recuerdo. Límbico. Sistema límbico. El nombre es Sistema límbico. límbico, con acento en la primera, bueno, es de ahí. Ah, no, sí, en la primera. Límbico. Límbico, con M, límbico. Límbico. Sistema límbico. Gracias. Gracias. Ok, chicos, les mando un abrazo grandote, cuídense mucho. Igualmente. De lo que Buen fin de semana. Igualmente. El video de lo que ahorita hicimos se los mando o muy tarde o mañana temprano, porque tarda en guardarse y tarda en subirse. Cuídense mucho. Un abrazo grande.
Gracias y Buen fin nos de- vemos. buen fin de semana a Saludos a todos. todos. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Adiós. Bye. Gracias. Gracias.